¿Cómo andás, Mariano? Buenas noches. ¿Cómo andas, Guido? Bueno, gracias por la introducción. El placer es mío y bueno, gracias por el espacio. Pero por favor, más que merecido, de hecho, por eso es que te llamamos. Yo me acuerdo de esas épocas de que nos cruzábamos, hablábamos un poco, que a vos siempre también te interesaba mucho, o Sentimientos Encontrados, Jorge Fernández Díaz, ¿no? Como escritor, y me acuerdo que me alcanzaste ese primer libro que después fue editado y se transformó en película, Jugarás en Primera. ¿Cómo fue toda esa transformación? Sí, fue medio una locura. Bueno, primero siempre fui lector de Jorge y cuando estaba ahí en el Super Mitre, para mí era un placer cruzármelo, ¿no? En el pasillo. Es lo que nos pasa a los lectores cuando nos encontramos con nuestros autores y demás. Después Jorge fue muy generoso conmigo en algún momento, donde hemos compartido un café, etcétera. Y bueno, yo siempre fui muy curioso, ¿no? Yo vengo del mundo del fútbol y después de una larga frustración por varios sucesos que me han pasado, primero una lesión, la muerte de mi madre, a punto de debutar y no pude, etcétera, encontré, bueno, en un libro, en la literatura y después luego con el periodismo, la posibilidad de reinsertarme en el sistema, ¿no? Y según jugabas en primera, a modo de catarsis, a modo de sublimación, y bueno, la verdad que es una locura saber que, bueno, ahora está en plena adaptación para ser llevada al cine, ¿no? La verdad, muy feliz. ¿Cómo te vas, Mariano? Miguel Ubiñas que te saluda. ¿Cómo te va, Miguel? Un placer enorme. No, para mí también. ¿Y qué jugarás en primera? ¿Cómo? Sí, ya de los títulos, con lo que vos contás. Es buenísimo, claro. Jugarás en primera. ¿Qué tiene que pasar para que se dé esa profecía, ¿no? Para jugar en primera. Bueno, un poco yo lo usé como mandamiento, ¿no? Esto de jugarás en primera, y más vale que juegues en primera, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo lo uso como analogía, como metáfora, como inspiración muchas veces en las charlas que doy, esto de tratar de jugar en primera en cualquier contexto de la vida, ¿no? Exactamente. El fútbol te prepara y te idealiza para ser voy a nombrar algunos de Mitre, Diego de la Torre. Te prepara para ser Messi, para ser Tevez, y cuando eso no ocurre, de repente manejar un Uber, o ser médico, o ser periodista, no te alcanza. La frustración es te persigue, el espejo el éxito y el fracaso son dos palabras que yo utilizo mucho, ¿viste? Y bueno, yo tardé mucho tiempo en entender que el fracaso engendra éxito, ¿no? Pero me costó mucho tiempo. ¿Y cómo se da esa mutación de fracaso en éxito? Mirá, yo estuve 10 años frustrado, 10. Y yo siempre digo que la vida es un rato de 80, de 90, de 60, de 40, y estar 10 años frustrado es mucho tiempo. Sí. Y yo lo logré con un libro que fue El túnel de Sábato, que me lo crucé, o me lo llevé puesto, digamos, porque yo en mi casa nadie leía, y yo creo bueno, me mudé de Lanús a Palermo, ahí cerca de la radio, y lo primero que encontré en la caja de mudanza, que era muy pequeña, fue un libro, era el libro del túnel de Sábato. Qué bueno. Ya cuando leí el túnel me quería morir, porque esto del túnel otra vez me repetía la cancha, claro, otra vez los tapones, el ruido de los tapones en el cemento y tal, y cuando lo terminé, que fue así, cuando empezó a clarear, digamos, terminé de leerlo y me puse a llorar, pero porque había sucedido un switch en mi cerebro, que fue esta cosa de decir, yo por ese túnel voy a salir a la vida. Extraordinario, ahí, ¿no? El poder de un libro, ¿no? Es un gran libro. Siempre digo que siempre hay un libro esperándonos. Así es. Siempre, a cualquier edad. Mi viejo, el primer libro que leyó, y tiene 76 años, es Jugarás en Primera. ¿Y sabes cómo terminó? Ahora me pide Galeano, me pidió Olguín, me pidió Fernández Díaz. Espectacular. Entonces, bueno, nada, esa es un poco mi transformación personal, digamos, ¿no? Y que fue una frustración sin desgracia. Y el título de tu segundo libro también tiene mucho que ver con todo lo que estás contando, porque se llama Revancha. Sí, bueno, vos sabés que mi editora me carga porque dice que soy que tengo como gancho con los títulos, ¿viste? Y yo Revancha fue el primero que pensé. Y cuando entregué el libro, le dije, mira, yo replantearía el título, porque Revancha tiene dos acepciones, ¿no? Una, la del rencor. Claro. Más la venganza, por decirlo de alguna manera, aunque Revancha no es venganza, pero sí. Exactamente. Pero después,
yo estoy muy con el tema de la resiliencia, porque el libro habla mucho de la resiliencia. De hecho, tengo el epígrafe del libro es de Boris Cyrulnik, que él habla. Boris Cyrulnik es un neurólogo que estuvo en Auschwitz, etcétera, y él habla de que todo hombre herido está sometido a la metamorfosis, sí o sí, ¿no? Sí. Y ahí entendí que Revancha como la excepción, como las segundas oportunidades. Claro. Y ahí entonces me quedé más tranquilo, y Revancha va en esa línea, ¿no? Al personaje le van pasando una serie de cosas. Eso te iba a decir, contá breve el plot, digamos, la contratapa, así para los que están escuchando y les interesa tanto Jugarás en Primera, que se hizo película, y Revancha, ¿de qué van? Bueno, Jugarás en Primera es toda la historia, digamos, que conté, si querés, en primera persona, un poco más autobiográfico, del chico que hace toda la carrera. Por supuesto que hay mucha emoción, mucho dramatismo, los valores del barrio, la contención de la familia, el amor, una novia. Y en Revancha aparece el polaco, que es el protagonista también de Jugarás en Primera, buscando volver a ser. Claro. Y bueno, le empiezan a pasar una sucesión de hechos que él no puede levantar la cabeza, y el último escollo relacionado recién ahí en el fútbol, porque habla muy poco de fútbol, Revancha, parece voltearlo. Entonces veremos en Revancha si el polaco es capaz de levantarse, o aparte la etapa es muy sugestiva, porque son dos piernas caminando por las vías del tren. Y yo muchas veces en las charlas digo, ¿no? Cuando pasan estas frustraciones de dos caminos, ¿viste? O sea, o esperar el impacto, o hacer vos impacto en la vida y transformar esa experiencia en alguna oportunidad. No. Claro, acusar el impacto o esperar el impacto. Exacto. Y también el ego, ¿no? Yo cuando hablo en las charlas hablo de eso también. Digo, ¿cuán administrado tenés el ego? Entonces yo me di cuenta que yo no era ni tan importante ni para el fútbol ni para la vida. Claro. En definitiva, lo que me pasó a mí le pasa a miles, y todos los días. Todos los días hay un jugador frustrado. El índice, digamos, los números lo indican, ¿no? Las estadísticas lo marcan. Y entonces, bueno, yo creo que hay que trabajar muchísimo en los adolescentes, que idealizan muchas veces algunas cuestiones y bueno, después tienen consecuencias graves. Claro. Es que, y hablando de fútbol, ¿no? Porque, a ver, lo más grande también se frustran. Digo, Messi no ganó el Mundial. O sea, vos sos el más grande, el mejor, y también es inevitable atravesar frustraciones. O Diego, digamos, le cuesta caminar, ¿no? ¿Viste? Totalmente. Es la vida. Hay frustraciones deportivas también sufrió mil. O sea, ganas y perdés. Es la vida. Llorando en el 90 y el 94. O en el 94 cuando por eso. Bueno, en el caso de Messi hay dos cosas que yo siempre percibo. Primero, ¿es uno de los mejores jugadores del mundo? Sí, es indiscutible. ¿O en la historia? Sí, estamos de acuerdo. Junto con Maradona, Pelé, Di Stéfano, no sé. Hagamos una lista. Ahí. ¿Lo es? Sí. Ahora el tipo tiene que acarrear que perdió 3 finales y sentirse medio un fracasado. Es increíble, ¿no? O le endilgamos a Messi que levante una copa y lo otro que me pasó, que hace poco di una nota, él estuvo silenciado 9 meses. A mí me cuentan que él no habla mucho porque es muy impulsivo, y de hecho la versión de la Copa América lo indica. Ahí se evidenció, sí. Sí, ahí se evidenció. Y él, yo le presté atención, más allá de las cosas que dijo del Mundial, él dijo, tengo mucho miedo al retiro. Mirá. Textual. Y yo hice foco ahí, ¿viste? Y dije, pucha, claro, este pibe el día que se retire, vos lo sacás al jugador, lo sacás de la rutina. Se jubila a los 30 y pico de años, 34. Solo el 1% de los jugadores que se retiran se reinsertan en el fútbol. Qué impresionante. Ya sea periodista, técnico. Claro, el 1%, porque uno dice, claro, vea la mayoría de los técnicos, periodistas que son exjugadores, no sé, ves a Ruggeri, pero claro, en realidad había 11 por cada equipo titular, o sea, 22 en una cancha, más los suplentes, más la cantidad, y se van retirando año a año, así que claro, es muy ínfima la por cantidad. Eso, y después sumale a todo el 99% que quedó afuera, que iba a debutar y no debutó. Claro, entonces tenemos una porción de la torta de la sociedad frustrada, que son futbolistas frustrados.
Increíble, ¿no? Entonces hay que, bueno, ahí estoy armando, que ya creo que salió, hoy me pasaron el dato que salía hoy, una ONG que se llama Futuro Redondo, donde yo soy el fundador y Diego Latorre se suma como director. Extraordinario, ¿eh? ¿Cómo es Futuro Redondo? Sí, .org. Y vos y Diego Latorre. Vos fundador, Diego Latorre director, sí. ¿Y qué? Y después está Fabián Godoy también, sí, claro. que trabajó en la casa. Así es. Y hubo un equipo también de psicólogos, nada. Es que es muy, también por eso queríamos hablar, obviamente, de tus novelas y demás, pero esto que estás haciendo, las charlas y esta ONG, porque, por ejemplo, lamentablemente hace unos meses conocíamos la noticia del Hugo Torresani, pero eso también se empezó a hablar de cómo viven muchos y los que están en la sombra, porque reitero, uno después habla del retirado que triunfó. Habla del Cholo Simeone, habla, el operado con los dolores, todo, pero Batistuta sí. de una... Pero después hay tantos que invirtieron o mal su plata o la invirtieron bien, pero le sacaron lo que más querían, que era jugar al fútbol. Entonces debe ser muy difícil jubilarte de lo que más... Tener una carrera tan corta. Sí. En el mejor de los casos. Y aparte también, en un 90 y pico % largo, no se salvan con el fútbol, o bien de contextos hostiles, o de cierta violencia, son los que se retiran, son los que no llegaron. El mismo Almeida cuenta en un libro que ha tenido problemas de depresión cuando dejó el fútbol y después tuvo que volver. Claro. Volvió. Verón. Verón creo que no. Bueno, pero tuvo porque fue y volvió, digo. Y volvió 3 veces. Claro, o sea, algo hay ahí también. Volvió, se retiró. Y pierden esa cosa de... Entonces hay que entender, yo en las charlas a veces les digo de que el jugador que estudia, o sea, la persona, porque primero está la persona antes que el jugador, que estudia o que lee, más allá del pensamiento crítico, aumentar tu vocabulario, tu expresión en términos de comunicación y demás, me parece que el que lee y demás, el cerebro es un músculo, que hay que entrenarlo. Y me parece que también comprenden mejor una consigna, claro, a la hora de tomar una decisión dentro de un campo de juego. Y si después te salió mal y el destino apareció una lesión o un representante que te engañó, como me pasó a mí y demás, tenés ahí la revancha, ahí viene el libro. Claro. Quedaste formado, es doble gol. Estudiar es doble gol. Porque aparte en Europa... Estudiar vale doble, vale doble. Y sí, en Europa... ya cuando van a buscar un jugador, saben cómo es la familia, si es educado, si estudió, no estudió, sabe idioma, no lo sabe, es resiliente, no lo es. Claro. O sea, nosotros porque estamos en el submundo, ¿no? Sí, con otros problemas. Sí, tal cual. Así que son temas... Pero aún así tenés el tipo que jugara en primera, el caso Tevez, ¿no? Yo miraba el Apache así con fruición. El amigo, ¿viste? El amigo que en la serie es el uruguayo, porque era el paraguayo. El uruguayo. ¿Viste? Uno llega y otro no llega. Y uno se suicidó en un tiroteo y el otro Carlitos Tevez, ¿viste? El jugador es una ruleta también, pero sin embargo no es solo una ruleta, ¿no? Ahí por ahí una conducta, una insistencia. Sí, está bien, la serie es una cosa, pero... Partiendo de la serie, pero muestra la contención de la familia, que ella hace mucho hincapié, tal vez de manera exagerada, pero habla de eso. Y el otro no llegó, pero el otro no llegó, qué sé yo, por ahí por un azar, ¿no? Sí, pero Miguel Guido, un ejemplo de miles que tengo, que algún día compartiré. Yo tengo el ejemplo de un chico que llegó a la sub-20, dirigido por Peckerman, se lesiona la rodilla, era un pan de Dios, y digo era porque el demonio lamentablemente lo tomó. Que es la frustración, el demonio es la frustración de no poder ser otra cosa que no ser jugador de fútbol, y él decidió que iba a ser jugador de fútbol de cualquier manera, se operó 6 veces. ¿Cómo terminó? O por supuesto fuera del fútbol, y con problemas de violencia de género, de alcoholismo, de sedentarismo, y dejó de vincularse, ¿no? Facundo Mane, que habla tanto de que el cerebro es un ser social, necesitamos vincularnos, ¿sabes cuántos casos, Miguel, Guido, que hay así en el país? Sí, me imagino. Y no solo en el fútbol, en el boxeo, y muchas veces en el colegio, el que se saca siempre 10 y un día saca un 6. Sí, es que estamos con un estándar de exigencia donde tenemos que ser el número 1 o
o eso es fracaso. Entonces no nos aceptamos a nosotros mismos y muchas veces por el miedo a fracasar no lo intentamos de antemano, lo que hablamos antes con la pereza, que por ahí o por pereza o por miedo uno termina sin hacer las cosas. Pasa en el fútbol, pasa en otros ámbitos, así que está buenísimo, Mariano, lo que estás haciendo. Te felicitamos, por eso queríamos hablar con vos, por los 2 libros, por Jugarás en Primera y por Revancha, y aparte por esta ONG. Gracias, Mariano. Un abrazo grande, Mariano. Un abrazo. Miguel, Guido, gracias. Y porque la verdad que difundir esto, la verdad tiene un valor enorme, más con el share y todo, y la potencia, el parlante que es Mitre. Y lo último para decirles es que el dolor es inevitable, esto lo dijo Boris Cyrulnik, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, cuando algo nos pasa, es inevitable sufrir, es inevitable el dolor, pero nosotros, si nos quedamos en el sufrimiento, nos paralizamos, ¿no? Entonces, nada, quería dejar ese mensaje también. Y bueno, un abrazo y gracias por... Es un gran mensaje, Mariano. Claro Gracias que a sí. vos. Gracias, Mariano. Un abrazo, buen fin de Abrazo semana grande. para todos. Igualmente.